Así que hoy tengo para darle un cóctel de palabras. Si me pueden acercar el celular mío, por favor. Tengo un machete mío. Un cóctel de palabras. Esta palabra me quedó haciendo eco de lo que habla esta palabra, y muchas veces la hemos usado a esta palabra fuera de un contexto. No digo que estoy en contra, porque esta palabra habla justamente de la santidad, y no digo que estoy en contra de la santidad, sino que la idea del mensaje se lo voy a ir dando a medida que vayamos pasando, ¿sí? Pero quiero ir con este primer pasaje y le invito a que se ponga de pie mientras leemos esta hermosa palabra que el Señor nos deja. Gracias, amor. Levítico capítulo 11, versículo 44, dice la palabra de Dios: porque yo soy Jehová vuestro Dios, y vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Aleluya. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aleluya. Padre de la gloria, Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra, gracias por lo que tienes para darnos en esta noche. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, para que esta palabra pueda llegar a los corazones, Señor, en esta hora. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que destape nuestros oídos pesados, que prepares nuestro corazón, nuestra buena tierra, que quite, Señor, el corazón endurecido y que dé, Señor, un corazón de carne, en donde pueda, Señor, establecer lo que tienes para dar en esta noche. Amén y amén. Tome asiento ahora, tome asiento. Gloria sea el nombre de Dios. Esta palabra de que ser santos porque yo soy santo, que nos habla la Biblia, que nos enseña, y habla de cuidar obviamente la santidad. Amén. La vez pasada enseñamos y decíamos sobre los procesos, ¿se acuerdan o no? Que nos toca vivir como cristianos, y el primer proceso tiene que ver con el proceso de la justificación. Diga conmigo, justificación. Y nosotros somos justificados por un pacto de sangre que vamos a ir explicando a medida que pase la prédica. Nosotros somos justificados por el pacto de sangre que hizo Jesucristo por nuestras vidas, porque Él paga nuestras deudas, sí, y quedamos en justicia. Él hace que la balanza de la justicia, creo que la justicia se representa con una balanza, así que cuando nosotros pecamos, la balanza se inclinaba para este lado, ¿sí? Y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte, así que lo único que la forma que había para poder dejar en justicia la balanza equilibrada era con muerte. Y vino Jesucristo y hace un pacto de sangre por nosotros, lo hizo por ti y lo hizo por mí, y a través de su sangre preciosa Él nos justifica. Amén. Pero antes no era así. Antes, en el Antiguo Testamento, la única forma, nosotros teníamos que esperar una vez al año para el perdón de nuestros pecados, y así que el sumo sacerdote llegara al lugar santísimo en una ceremonia que es la fiesta de expiación, o la fiesta del perdón, en donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hacía un holocausto, y a través de esa sangre, de ese cordero, nuestros pecados eran perdonados. Y más, en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote con una soga en la cintura, por las dudas que no tuviera en condiciones, y cayera fulminado. Así que imagínense las mujeres en ese tiempo: ¿y a qué se dedica tu marido? Es sumo sacerdote. Le queda poquito tiempo, en cualquier momento. Y poder entender esto de la santidad hizo, yo le voy a decir unas palabras y usted después me dice qué le producen estas palabras, ¿sí? La palabra hipócrita, ¿qué le produce? No lo que significa, pero ¿qué le produce? La palabra religiosa, ¿qué le produce?
rechazo? Ahí está, esa es la palabra. ¿Le produce rechazo o no? Si yo digo, esa persona es religiosa. La palabra religiosa, siempre he visto muchos predicadores que hablan en contra de la religión, ¿sí? Como si ellos no profesaran ninguna religión. ¿Se entiende o no? Yo he escuchado a evangelistas reconocidos mundialmente que hablan en contra de la religión, pero ellos están profesando una religión. O sea, no hay ninguno seguidor de Cristo que no esté encartado o encauzado dentro de una religión. Pero sin embargo yo escucho la palabra religioso y me produce ¿qué? Rechazo. Inmediatamente, cuando hablamos de religiosos, hablamos de rechazo. Y cuando escuchamos la palabra hipócrita, que la palabra hipócrita la hemos escuchado un montón de veces, y si alguno le dice, anda hipócrita, bueno, acá no se usa mucho eso, un insulto, se usan un montón de más, pero esa palabra, la palabra hipócrita, viene de actor o de actuación, ¿sí? Significa llevar una vida o actuar en la iglesia. He visto hombres que con las mismas manos que levantaban en la iglesia diciendo gloria a Dios, son con las mismas manos que cacheteaban a su mujer cuando llegaban a su casa. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Entonces, ese hombre, ¿qué palabra le cabe a ese hombre? Hipócrita. Quiere decir que lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia era actuación. Ahora, es fácil señalar a un hipócrita, porque encontramos un montón aquí de hipócritas, ¿o no? ¿Sí? Yo puedo decir, aquel es hipócrita por esto, aquel es hipócrita por aquello, aquel es hipócrita porque aquel es hipócrita. Es fácil señalarlo. Pero, ¿y si apuntamos hacia nosotros? ¿Estamos siendo hipócritas o no estamos siendo hipócritas? ¿Llevamos una vida de hipocresía o llevamos una vida de santidad? ¿Llevamos una vida de religiosidad o llevamos una vida con Cristo? Porque la religión la inventó el hombre, pero sí o sí profesamos una religión. ¿Se entiende o no? Si a usted le preguntan, ¿y usted qué religión es? ¿Usted qué dice? Vos sos evangélico, te dicen, ¿qué le decís? Sí. ¿Por qué? Porque profesamos la religión esta, de evangélico. Y si te dicen, ¿vos sos protestante? No, yo no soy protestante. Yo no protesto de nada. Pero protestante surgió cuando surge la religión evangélica, que protestaba en contra de la Iglesia Católica por ciertas cosas en las que diferían. Los temas de la religión hay diferencias, ¿sí? Yo difiero de estos. Entonces, como decían, hay una canción que habla de Marco Vidal que dice, antes le llamaban cristianos, nazarenos, después cristianos, hoy ya no saben cómo llamarlos, porque hay tantos grupos, ¿sí? Unos dicen que hay que aplaudir y el otro dice que no hay que aplaudir. Y se pelean porque si al orar hay que alzar o no las manos. Entonces, la religión ha ido haciendo estas diferencias. Unos creen en el manifestar del Espíritu Santo y otros no creen. Entonces se divide la iglesia evangélica pentecostal con la iglesia adventista o las otras religiones. La verdad que no me he puesto a estudiar otras religiones, pero hay esas diferencias. ¿Entiende? Está aquí el mensaje, no. Gloria es el nombre de Dios. Entonces, cuando escuchamos hipócrita, produce rechazo. Cuando el hipócrita es el otro. Pero cuando el hipócrita somos nosotros, jamás lo vamos a reconocer. Jamás vamos a reconocer que llevamos una vida de hipocresía. Aunque seamos hipócritas, nosotros no nos vamos a sentir eludidos en cuando nos digan hipócritas, porque no lo somos. Ahora, si yo le digo a usted es un religioso, lo primero que va a decir usted, no, yo soy de Cristo. Yo no soy ningún religioso. Pero sin embargo, en la profesión, en esta religión que profesamos, nos convertimos en religiosos. Y cuando nos convertimos en religiosos, es cuando dentro de los 5 dedos hay uno que comienza a tener más poder. ¿Y saben cuál es? No es lo que tampoco es el otro, como le dicen, el del medio.
Tampoco es ese meñique que con el que hacemos la promesa con nuestros hijos, yo te lo prometo que hacemos, o no usar eso. No. Bueno, tampoco es el anular donde va el anillo el anillo del pacto, sino que lo que usamos es el dedo índice, ¿sí? Y cuando empezamos a usar el dedo índice, somos los quienes convertimos en lo que nosotros no nos queríamos convertir. Nos terminamos convirtiendo en ¿quién? En un religioso. Porque no puede venir vestido hacia la iglesia. Nos volvimos religiosos, porque no puedes hacer esto. Porque si entra una chica con minifalda acá, inmediatamente la atajamos en la puerta. No, porque si no me lo va a tentar al Esaú, o me lo va a tentar a Carlito. Doy un ejemplo, doy un ejemplo, sí, porque de verdad que si llega a entrar hay más de uno que se empieza a tentar. Porque, mira, hermano, en una prédica que tuvimos en un encuentro, di por ejemplo de que mirar 2 veces era pecado. Entonces miren profundo, era un chiste. ¿Y qué hicieron los hermanos? Tomaron ese chiste y van por la calle mirando profundo. Y no era esa la idea, era un chiste. ¿Se entiende o no? A lo que ahora también. Pero nos vamos convirtiendo en eso que no nos queríamos convertir. Nos empezamos a convertir en ese religioso que no nos queríamos convertir. Nos empezamos a convertir en ese hipócrita que no nos queríamos convertir. Pero nos terminamos convirtiendo. Mira, hermano, ¿sabe qué sucede cuando una persona en la iglesia cae en pecado? ¿Sabe qué sucede? Deja de venir a la iglesia. ¿Pero por qué deja de venir a la iglesia? Dígame usted por qué. Por los dedos apuntadores. Bueno, que nos convertimos, o nosotros tratamos de posicionarnos y de cumplir el lugar del Espíritu Santo. Y creemos que nosotros somos la persona que tenemos que cambiar al hermano de una forma u otra. Escuché por ahí decir por qué la iglesia no funciona. Y digo yo, ¿cómo que no funciona? ¿Qué cree usted que la iglesia, para que una iglesia funcione, tiene que ser una iglesia de 200 miembros, de 300 miembros, de 500 miembros? Son iglesias que funcionan. La iglesia que funciona es donde hay presencia de Dios y hay palabra de Dios. ¿Funciona la iglesia? Sí, funciona. Hay presencia de Dios y hay palabra de Dios. Si nosotros combinamos estas dos cosas, la iglesia está funcionando. ¿Cuántos dicen amén? Pero lo primero que sucede con las personas cuando cometen un error o cuando le fallan a Dios, tiene que ver con una maldición adánica o con unos patrones que seguimos que había cometido Adán. ¿Y saben cuáles fueron los patrones que cometió Adán? Fue de esconderse. Porque Adán y Eva, después que pecaron, dice que se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Entonces, nosotros creemos que no viniendo a la iglesia, ya el Señor no nos ve. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia si no quiero ser? ¿Cuál era la palabra? Hipócrita. No quiero ser hipócrita. ¿Por qué? Porque a través de los años, después de esto que sucedió con Adán, Adán lo que hacía después de haber pecado era esconderse. Y eso él buscaba que le funcionara, pero no le funcionó. Y después, a través de la historia, nosotros vamos viendo cómo la historia de esconderse no le funciona a nadie. Porque por más que vayas de la iglesia y te vayas a otra iglesia donde no te conozca nadie, porque hay algunos que para hacer borrón y cuenta nueva se van de una iglesia y caen a otra donde no lo conoce nadie y ahí comienzan de nuevo hasta que te descubren. Y cuando te descubren, me descubrieron, ¿qué tengo que hacer? Y voy a hacer lo de Adán. Voy a ponerme la hoja de higuera y salgo corriendo a otra iglesia donde no me conozca nadie. Donde no me conozcan el pedigrí. ¿Por qué? Porque escapamos, no de la iglesia, escapamos de esos dedos apuntadores en los que nos hemos convertido.
En esos religiosos que nosotros creemos en que no nos vamos a convertir, nos terminamos convirtiendo. Nos terminamos convirtiendo en esos hipócritas que no nos queríamos convertir, pero nos terminamos convirtiendo. Entonces en la antigüedad comienza la nación a tomar forma cuando son libres de Egipto y cuando comienzan con el primer juez que fue Moisés, que era el que juzgaba al pueblo. Entonces Moisés recibe a través de Dios leyes como estas que estamos leyendo ahora, que fueron implementadas al pueblo. Y dentro de esas leyes, porque cuando dice ser santo porque yo soy santo, santifíquense, dice, y después leemos en el versículo 44, que dice, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre, ¿dónde? Sobre la tierra. Esto es palabra de Dios. Esto es lo que Dios ordena. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a leer el capítulo 11, y lo podemos leer un poquito antes, y el Señor empieza a dejar leyes. Vamos a leer, por ejemplo, del versículo 11 dice, os será pues abominación, diga conmigo abominación. De su carne no comeréis, abominaréis sus cuerpos muertos, todo lo que tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. ¿Qué tiene aleta o escamas? Un pez. El pueblo de Dios no podía comer peces. Y de las aves, estas tendréis abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahueso, que no sé qué es lo que es, el azor, el gallinazo, así que ningún hinche talleres se puede comer. El milano, según su especie, todo cuervo según su especie, la avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie. Así que, hermana, ojo con los gavilanes, no se los puede comer. La cigüeña, ya no vienen los hijos ya. Ya no quedamos sin chicos, qué lindo sale. La garza según su especie. Y cuando empezamos a leer, ya empieza a dar una serie de un montón de animales que no podían comer. Algunos de los historiadores hablan, por ejemplo, de que esto tenía que ver con no tener que mezclarse con los pueblos ajenos y todas las comidas que ellos comían, el pueblo de Dios no debía comer, tenía que ver como si fuera una dieta estricta que Dios quería hacer. Por eso es que ordenaba que no se comiesen esas cosas. Pero para algunos dicen que no se comían en ese tiempo, en esas cosas, no se comían el cerdo, por ejemplo, por la, ¿cómo se llama la enfermedad? Triquinosis, ¿sí? Y que tenía que ver con que Dios quería resguardar la salud del pueblo. La cuestión que entre una cosa u otra, hubo una dieta estricta en el pueblo de Israel, en la que era ley en Israel de que no se podían comer esos bichos. No podíamos comer lechón, no podíamos comer pescado, no podíamos comer gallina. Así que las milanesas de pollo no existieron en ese tiempo. Yo no sé cómo hacía el pueblo de Israel para vivir sin milanesa de pollo. Nosotros no podemos comer. Una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana tengo que comer milanesa de pollo. Como sea. Bueno, aunque la chica de los pollos ya nos conoce todos los días llamándola. Hoy, ¿cuánto va a llevar? Ya trae, ya directamente a casa. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir un poquito más adelante, capítulo 21. ¿Me va entendiendo? Hasta acá no me entiende nada, ¿no? Capítulo 21. Santidad de los sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes en su casa? Todos dicen que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora, escuchen la santidad de los sacerdotes. Versículo 10. El sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado, un poquito más adelante. Ahí está, versículo 17. Habla a Aarón y dile: ninguno de tu descendiente
por sus generaciones tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Se escuchan? ¿Se entienden aquí o no? Miren, voy de nuevo al 17. Ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, ni varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículos magullados. No voy a entrar en detalle. Me dijo el patrón, no vas a hablar de eso. No voy a hablar. Ningún varón de la descendencia del sacerdote de Aarón. Escuche, quiero decir que esto es ley. Esto es ley. Que no se podían acercar a traer ofrenda. ¿Sí? Ahora entienden por qué los paralíticos quedaban en la puerta de la iglesia del templo. ¿Por qué los ciegos no entraban al templo? Porque era ley. Es más, la habían tomado tan para sí la ley, ¿sí? La tomaron tan para ellos la ley, que directamente discriminaban a todo el que fuera cojo, ciego, enano, que tuviera sarna, eran alejados del pueblo. Y si iban en una etapa, iban a Lodebar, ¿se acuerdan de Mefibosé? Iban a Lodebar, eran expulsados del pueblo. ¿Sí? En cambio acá los juntamos todos juntos. Acá están los mutilados, los engullados. Eso es, sí, gracias. A más de uno deberíamos engullar. ¿Se entiende o no? ¿Me van entendiendo hasta aquí o no? ¿Y quién podría acercarse al lugar santísimo? ¿Quién puede acercarse a la presencia de Dios? Señor, si estoy lastimado, estoy herido, estoy golpeado, estoy mutilado, tengo defectos, no soy como todos los demás. ¿Cómo puedo yo llegar a ser santo? ¿Cómo puedo yo alcanzar esa santidad si mira lo que soy? Mira lo que como. ¿Sí? Entonces aparece en el libro, en el Nuevo Testamento, después del pacto, aparece que Dios manda a Pedro, en el libro de Hechos, lo manda a la casa de un general romano, la casa del centurión romano, a Pedro. Y en ese que se está por sentar a comer, Pedro tuvo un éxtasis, tuvo un momento de visión en la que su espíritu salió de su cuerpo y ve una visión. Y en esa visión ve serpientes, ve lagartijas, cocodrilos, ve todo animal que se arrastraba, veía insectos y veía aves, veía águilas y veía un montón de cosas. Y el Señor le dice a Pedro, ve y come. Ahora, en una vida que nosotros llevamos como religiosos, ¿sí? En la que nosotros venimos aprendiendo desde niños, nos habían enseñado a nosotros, por ejemplo, a no comer cerdo. ¿Sabía que hay algunas iglesias que no se puede comer cerdo? Por lo que dice la Biblia en el libro de Levíticos, ¿sí? Y no podíamos comer cerdo. Pero el Señor le dice a Pedro, ve y come. Y Pedro dice, no, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mí, ni entrará. ¿Qué era Pedro? Un religioso. Se había vuelto un religioso. Alguien que vino y entró a la iglesia, entró al cuerpo de Cristo por gracia, porque a Dios le plació, porque de repente Dios iba caminando por el mar de Genesaret y le dice, ya no serás más pecador, ahora serás pescador de hombres, ven y sígueme. Y por gracia lo trajo Pedro al camino de Dios. Ese mismo Pedro que había recibido por gracia, empezó a estudiar las Escrituras y se vio que para cuidar la santidad no tenía que comer ninguna cosa inmunda.
los judíos era abominación que se acercara a una mujer que fuera fornicaria. La mujer fornicaria debía ser apedreada, y mucho menos que vaya a querer tocarme con sus manos inmunda, a querer tocarme en cualquier parte de mi cuerpo. Esa persona es una persona inmunda, no puede acercarse, no podía llegar, ni siquiera no podíamos comer nada. Pero el Señor le dice: Pedro, ven y come. ¿Y sabe por qué el Señor le dice esto a Pedro? Porque Pedro tenía que ir como ordenanza a la casa de un hombre que no era judío. Y los hombres que no eran judíos, para ellos era abominación compartir con ellos. No podían acercarse a compartir con ellos, menos si era un opresor del pueblo de Dios, como era el pueblo romano en ese tiempo. Sin embargo, Dios le dice a Pedro: ven y come, manda y come. Y dijo: Señor, miren la comparación de las dos cosas. Ninguna cosa inmunda entrará en mí. Y el Señor le dice nuevamente: manda y come. Y antes que Pedro pudiera excusarse, el Señor le dice: y no llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. No llames común a lo que yo ya santifiqué. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Y lo que le estaba enseñando a través de la comida tenía que ver con lo que sucedía en Levíticos 11. Pero lo que le quería enseñar, que lo que el Señor había santificado, nosotros no debemos llamar, ¿cómo? Inmundo. ¿Sabe qué te quiero enseñar con todo esto? Que hay una sola persona que es la que cambia a las personas. Hay una sola persona que cambia a la persona. Y mientras nos sentamos y conversamos este tema, me decían, hablamos y decíamos: ¿cómo puede ser que haya en la iglesia personas que ya llevan bastante tiempo con nosotros y sigan luchando con las mismas cosas? No llames inmundo a lo que yo ya santifiqué. En la iglesia tiene que haber presencia y tiene que haber palabra de Dios. ¿Sí? Tiene que haber presencia y tiene que haber palabra de Dios. Lo que nosotros sentimos, imagínense de lo que hemos aprendido durante años. Y lo primero que habíamos aprendido es a hacer como Adán, que cuando nosotros pecamos, lo primero que hacemos es apartarnos de Dios. Alcanzar la santidad era prácticamente un milagro. Pero los que estaban en la iglesia se convirtieron en religiosos. Y esos religiosos son los que apuntaban al resto. Y lo que decían: este no puede entrar porque está cojo. Este no puede entrar porque está ciego. Este no puede entrar porque es un enano. Este no puede entrar porque está mutilado. Este no puede entrar porque está rasurado, porque ni siquiera se podían rasurar. ¿Sí? Este está rasurado. No se podían rasurar. Este no puede entrar porque estuvo comiendo cerdo. Este no puede entrar porque tuvo contacto con los muertos. Por eso es que en el pueblo de los judíos, cuando moría alguien, plantaban una planta. ¿Cómo se llamaba la planta? ¿Cómo? Un enebro. Plantaban un enebro. ¿Para qué? Porque cuando ellos hacían esos largos viajes para poder festejar las fiestas del Señor, cuando venían por esos largos viajes, imagínate, venía caminando hace 15 días, venía caminando, y de repente te chocaste con un accidente y había un muerto. No puedo participar de la fiesta, porque estoy contaminado. Ya dejé de ser santo. Entonces, para no tener contacto con los muertos, para no cruzárselo, porque no había cementerio en ese tiempo, pegué un enebro y me manejo lejos del enebro, porque yo tengo que llegar al lugar santo, a la fiesta, santificado. No puedo contaminarme con nada. Ahora, ¿cómo hago yo para llegar a la iglesia cuando estaba en pecado? Si cuando yo llegue a la iglesia, lo primero que voy a encontrar va a ser a alguien que me diga que estoy errado, a alguien que me diga que lo que yo vengo haciendo estoy haciendo mal, a alguien que me diga: no eres digno de estar en ese lugar en donde estás, a alguien que te va a apuntar con el dedo diciéndote: no puedes llegar. Esto es por un lado, hermano, de lo que quiero hablar en esta noche.
el lugar que cumple el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque el que cambia las personas es el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que somos transformados de gloria en gloria. Por eso es que nosotros, los músicos, los que están tocando la alabanza, ¿sí?, ellos tienen que buscar la forma de hacer descender la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea la gloria de Dios quien te cambie. Y el pastor es el que enseña, es el que pastorea, es el que corrige, es el que te dice, en esto está cerrado. Pero no cumplimos la función del Espíritu Santo. Simplemente somos los encargados de llevar una palabra de vida, de edificación y de fe a tu vida para que puedas cambiar. Pero no soy yo el que cambia. El que te cambia es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Hay alguno de ustedes que se había convertido en un índice? ¿Sí? Hay un montón. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque vienen y me dicen, pastor, mira aquel, el que está en la puerta. No puede estar en la puerta. Pastor, le está faltando autoridad. Porque usted debería, si yo fuera pastor, haría esto y esto. Si yo fuera pastor, haría... Ojo, no estoy diciendo que la iglesia sea un desorden o que la iglesia viva la cháchara, ¿sí? Estoy hablando de que el que cambia a las personas ni siquiera es el pastor, es el Espíritu Santo de Dios. De que yo como pastor me tengo que buscar la forma de asegurar de que la presencia de Dios esté en este lugar. ¿Cómo hago yo como pastor para que la presencia de Dios esté en este lugar? Tengo que estar en oración, tengo que estar en ayuno. Para que una iglesia funcione, necesito que el pastor y la pastora, los pastores, estén en ayuno y en oración para que la gloria de Dios descienda en este lugar. ¿Sí? Y asegurarme de que los ministros también vayan siguiendo nuestros pasos. De trazarte el camino y decirte, es por acá. Vengan los músicos. Es por acá. Es esta la vida que nosotros tenemos que llevar. Es este el camino. Yo te tengo que pastorear y te tengo que guiar hacia donde necesitas empezar a ir. Las cosas que necesitas empezar a dejar, lo que necesitas cambiar. Pero yo no cambio a las personas. Yo no cambio a ninguna persona. El Señor le enseña a Pedro cómo se debía cambiar, cómo era la forma de sacar la religiosidad. Porque lo que Dios ha santificado, el hombre no puede llamarle común a una persona que Dios ya santificó. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos en este proceso de cambio. Ojo, no se agarren de esto para decir, bueno, pero estamos en el tiempo de gracia, Dios es... No. De ninguna manera. En el libro de Hebreos habla también de esto. Y habla de que nosotros tenemos que ir camino hacia la santidad. Yo no puedo decirle al Señor cuando llegue a los cielos y decirle, Señor, llevé una vida correcta, fui santo toda mi vida, jamás cometí pecados ni cometí errores. Pero sí puedo decirle al Señor, lo he intentado todo el tiempo. Porque cuando fallé, volví a tus pies. Cuando me equivoqué, volví a tus pies. Cuando me fui al mundo, volví a tus pies. Estoy nuevamente aquí, en este lugar. Cristo vino a cambiarlo todo. Imagínense, esto estaba establecido como ley. De repente Cristo vino y comía con las manos sucias. Oh, eso es inmundo. Sí, eso es inmundo. De repente Cristo se sentaba a comer y vino una mujer que era pecadora, que la palabra que los historiadores dicen que era prostituta, y esa prostituta, esa cosa inmunda, esos cerdos, si se puede decir de una forma, lo inmundo que había, era quien vino a los pies de Cristo y lloró y derramó de sus lágrimas y derramó de su perfume. Mientras Adán se escapaba y se escondía, esa mujer vino a los pies de Cristo para confesar sus pecados, para decirle, Señor, yo te he fallado, fui una persona que hizo mal las cosas, pero aquí te entrego mi vida. No fue, y Cristo vino a cambiarlo todo, se sentó a comer con pecadores, se sentó a comer con publicanos, se sentó a comer con prostitutas, se sentó en lugares en que nadie se sentaría.
Y de repente viene y le dice a Pedro, el Espíritu Santo de Dios le dice a Pedro, Pedro, ve y come. Sacó todo y dice, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Quiere decir que la ley había sido abolida por Jesucristo. Vino a cambiarlo todo. Y si Cristo vino a cambiarlo todo, ¿quién soy yo para empezar a apuntar? ¿Quién soy yo para decirle a aquel que no puede hacer esto? ¿Quién soy yo para decirle? ¿Saben qué hizo el Señor mientras dibujaba en el suelo? Cuando vinieron a hacer cumplir la ley, trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, en el acto mismo. Y empezó a dibujar, él me dice, dime tú qué tenemos que hacer. Porque la ley dice que debe morir apedreada hasta la muerte. Y el Señor seguía escribiendo en el piso. Vamos Jesús, dinos qué tenemos que hacer. Y él dijo, el que esté libre de pecado, ¿qué dice? Que arroje la primera piedra. Ahora, podemos seguir siendo los religiosos y tratarnos de hipócritas a los demás, ¿sí? Y podemos decir que hipócrita es aquel, hipócrita es aquel. Y cuando terminemos de dar la vuelta y nos apuntemos con el dedo, nos vamos a dar cuenta de tantas cosas que todavía nos quedan por cambiar, de tantas cosas que todavía nos queda a nosotros por cambiar. No traigas juicio para tu vida, apuntando. Más bien, dice la palabra de Dios, que si has visto a tu hermano que ha caído, ve y con amor, hazlo, trata de interesarlo y decirle, no es por ahí. Si no me hace caso, pastor, entonces voy a orar. Porque si hay algo que trae rompimiento es la oración. Voy a orar. Sí, voy a tratar de que sea Dios que lo termine de cambiar. Pero no nosotros. Había una niña que para su cumpleaños había pedido un regalo. No sé si es porque había visto mucho televisión o qué. Pero pidió para su regalo para el cumpleaños a un chanchito, a un cerdito. No tan lindo como el pastor, pero otro tipo de cerdito. A un chanchito. Y ella lo trataba el chanchito como si fuera una muñeca. Así que lo bañaba, lo peinaba, le ponía unas chuletas, lo perfumaba y lo hacía dormir con ella. Dormía el cerdito con ella en la cama. De repente un día de lluvia dejaron abierta la puerta y salió ese cerdito y se revolcó en el barro. Y se revolcó y se revolcó y se volvió a revolcar en el barro. Y a ella pareciera que le agarraron un ataque de caspa. Salió corriendo, lo agarró rápido, lo envolvió en una toalla y lo llevó al baño. Puso agua caliente y lo bañó y lo dejó nuevamente bañadito, lo secó y lo volvió a perfumar. Y mientras iba a buscar para plantarlo, dice, no te muevas de acá. Y fue a buscar unas chuletas para ponerle nuevamente. Y ese cerdito vio la puerta abierta. ¿Y a dónde crees que fue? Fue nuevamente hacia el barro, a revolcarse en el barro nuevamente. Y se fue a revolcar en ese. ¿Cuántos cerditos hay acá? ¿Cuántos cerditos hay que se revuelcan en el barro? Que cuando ven la puerta abierta, ¡uf! ¿Sí? Me encontré con 600 pesos, porque vale 600 ahora la bolsa. ¿O no? ¿600 vale? Me encontré con 600 pesos, no me ve nadie, la puerta está abierta. ¿Sí? ¿A dónde voy? El tránsito. Me encontré con 300 pesos, solo. Me compro una cerveza, o me compro un New Age, un Frisé, un Santa Julia, ¿cómo se llama ese de Guaraná? ¿Ah? Un Dada, porque vi la puerta abierta en el rebaño. De repente me encontré solo y me llegó un mensaje de una persona que no era mi esposa y me dice, José Mecánico, ¿cómo te extraño? Y vi la puerta abierta y salí y me revolqué. Entonces esta niña fue y habló con su madre y le dice, mamá, por más que haga los intentos que sea y tratar de cuidarlo y que esté limpito cuando me descuido, se sumerge en el barro.
Y le dice, ¿sabe por qué? Le dice la mamá, porque no podés cambiar su corazón de cerdo. No vas a poder cambiarlo. Está en ella, está en él un corazón de cerdo. ¿Y saben quién es la única persona que puede cambiar su corazón? ¿Saben quién es? Es el Espíritu Santo. Yo no sé cuánto te has revolcado en el barro, cuánto te has apartado de Dios, o qué son las cosas que cuando ves la puerta abierta, volvés nuevamente a salir por ese lugar. No sé qué puertas han quedado abiertas en tu vida, ¿sí? Pero hay una persona que hizo un pacto de sangre por ti y lo hizo por mí. Y esa persona te cuida y busca protegerte y va a ir las veces que sea necesaria a buscarte ahí al barro, en donde estabas sumergido en el barro, para nuevamente limpiarte, bañarte, perfumarte y dejarte espléndido. Pero solamente cuando cambies tu corazón vas a dejar de revolcarte. Cuando el Espíritu Santo de Dios cambie tu vida, vas a dejar de revolcarte. Entonces, ¿qué me queda a mí como pastor? Seguir apuntando, diciendo qué hace aquel, qué hace aquel. Convertirme en un hipócrita. Estoy llevando una vida de hipocresía. Sigo siendo un cerdito que viene nuevamente para que el Señor lo bañe, pero cuantito pueda me voy a revolcar de nuevo. O busco cambiar de vida. O realmente estoy buscando decir, Señor, yo quiero ser diferente. Estoy cansado de volver a revolcarme en las mismas cosas que me revuelvo siempre. No quiero convertirme en ese religioso, en ese que cuando está santo ve todos los pecadores desde arriba porque está en otro nivel espiritual. No quiero convertirme en eso. Quiero que la compasión se mueva dentro de mí para tratar de buscar la forma de ayudar a esa persona que se levante, que si se ha revolcado en el barro, que no sea que encuentre en mí un dedo acusador, sino que pueda encontrar en mí un abrazo contenedor. Alguien que le diga, yo sé que es difícil, pero que Dios te va a ayudar a cambiar. Yo no quiero convertirme en ese hipócrita que viene a la iglesia y que nunca en la vida cambia porque sigue haciendo las mismas cosas. Son dos cosas que no quiero estar. No quiero ser religioso, no quiero ser hipócrita. Tampoco quiero ser un cerdito, Señor. Así que, haz un milagro en mí. Haz un milagro en mí. Pero ya no quiero revolcarme más en el barro. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando pecamos o cuando cometemos errores, cuando le fallamos a Dios? ¿Vamos a hacer lo que hizo Adán y Eva? ¿Nos vamos a ir a esconder? ¿O vamos a hacer como hizo esta mujer pecadora, que vino y derramó su perfume y vino y le confesó a Dios y le dice, soy un desastre? Vamos a venir a los pies de Cristo y decirle, Señor, perdóname porque te fallé en esto, en esto, y en esto, y en esto. A veces nuestros corazones se empiezan a endurecer. Se endurecen. Hay corazones duros. Y cuando hay un corazón duro no hay decisión de cambio. ¿Qué endurece nuestros corazones? Una iglesia que nos lastima. Por eso cada vez que apuntas con tu dedo, ten cuidado de no convertir un corazón en un corazón de piedra. Ten cuidado en hallar juicio para tu vida. Haz las cosas diferentes. Los corazones se endurecen cuando hay heridas profundas. Cuando fuiste criado desde niño de una forma y te creíste insuficiente. Nuestros corazones se endurecieron porque no supimos cómo llevar una vida en santidad. Porque no sabemos ser santos. Porque no podemos cuidarnos como dice el libro de Levíticos. Ni siquiera sé si soy digno de estar en este lugar. Pero algo que sí sé, que cuando vino Cristo, Él vino a cambiarlo todo. Él vino a sacar a los fariseos, Él vino a sacar a los religiosos y los corrió de la iglesia. Y vino a enseñarnos a nosotros cómo se debía amar a un pecador. Los que me conocen saben que estoy en contra de la disciplina. Estoy más a favor de doblar mis rodillas por tu vida. Estoy más a favor de darte un abrazo y de decirte, vamos, che, deja esa vida ya.
Te has preparado para cosas grandes, pero todavía seguís atado a este mundo que quiere volver a llevarte al barro. Dios te está separando para cosas grandes y aún te seguís revolcando en esas puertas que no podés cerrar. Y cuando está abierta, deja que el Espíritu Santo de Dios te salve. En esta noche, deja que el Espíritu de Dios te salve, que haga un milagro en tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios te tome con su gloria y comience a cambiar tu corazón. Quita este corazón de piedra y pone un corazón de carne. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Si te habías alejado de Dios, si había sucedido en este tiempo en que venís haciendo cosas, ojo, aunque seas ministro, no porque seas ministro, estás lejos, o sos de las personas de la tropa elite, sos de las personas que manejan una santidad intachable, porque como ministro también nos equivocamos y también erramos. Pero es importante que cada vez que fallemos, volver a los pies de Cristo. Es importante decirle: Señor, estoy cansado de venir a la iglesia a que me limpies. Cambia mi corazón. ¿No es más fácil? ¿No es más fácil de estar luchando toda la vida con las adicciones? Y que Dios te diga: ¿no es más fácil que te cambie el corazón? Que te quite ese corazón de piedra y ponga un corazón de carne. ¿No es más fácil que sea yo y que te transforme a que sigas peleando con tus fuerzas? ¿Saben de qué forma esta niña mantuvo a su cerdito limpio y limpito? ¿Saben de qué forma? Por más que lloviera afuera. ¿De qué forma? Cerrando la puerta. Cerrando la puerta. Cerra la puerta. ¿Qué te hace fallar? ¿Qué te hace equivocar? Cerra la puerta. Aprovecha esta hora para pedirle perdón a Dios, porque es necesario confesarlo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. ¿Sí? Quiere decir que tenemos que hacer las dos cosas: confesar nuestros pecados, nuestros errores, y decirle: Señor, perdóname por haberme alejado. Perdóname por haberme ido en este tiempo. Perdóname porque me levanté ayer viernes, y hoy estoy acá ministrando. Me levanté ayer y hoy me toca tocar la batería, me toca tocar el teclado, me toca tocar la timbaleta. Y aún así, Señor, con tu gracia, permite, Señor, que esté en este lugar sirviéndote. A pesar de que ayer cometí errores, hoy estoy como quiere, estoy como intercesor. Hoy no estoy para apuntar a nadie, ni para decir nada a nadie. Vengo a decirte, de parte de Cristo, que Dios quiere cambiar tu corazón. Deja de ser ese dedo apuntador, pero tampoco seas el hipócrita que viene a la iglesia a golpearse el pecho, como dicen ahí. Si estás viniendo a la iglesia para pedirle perdón y seguirlo haciendo, pero tiene que llegar ese tiempo, y que sea pronto, en el que decidas en tu vida, en el que Dios comience a cambiar tu corazón. ¿Sabes cómo Dios cambia el corazón? Entregándole la vida a Cristo. ¿Saben cómo Dios cambia tu corazón? Cuando decimos: Señor, aquí estoy, imperfecto, acá estoy, cojo, ciego, tuerto, mutilado, con todos mis defectos. Aquí estoy, Señor. Pero nadie llamará inmundo, ni nadie llamará común a alguien que Dios ya santificó. Así que Dios te ama así como sos. Así como sos. Con bigotes, pelados, así como sos. Dios te quiere así como sos. Con tus defectos, con tus virtudes. Dios te ama así como sos. Golpeado con lo que comas. ¿Te comiste todo? Señor, no sabía que te comiste todo. Con los errores, con los pecados que cometimos. Hoy nos volvemos a Cristo. Te animo a que volvamos a Cristo. Y digamos: Señor, perdona nuestras faltas. Perdona nuestros errores. Perdona nuestros errores, papá.
Hoy queremos confesar nuestros errores, nuestras faltas, Señor. Así como lo hizo la mujer pecadora que entendió y conoció y te reconoció y supo que la única persona que podía cambiarlo, la única persona que podía hacerlo vivir otra vida totalmente diferente, eras tú. Y volcó sobre ti, Señor, su perfume, que representaba todo su pasado, su presente, pero también tu futuro. Hoy venimos ante ti, Señor, a pedirte perdón, Señor, si nos hemos convertido en esos dedos apuntadores y hemos hecho que el corazón de tus hijos se haya endurecido, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, si me he convertido, Señor, en este tiempo en un hipócrita, en alguien que viene a la iglesia simplemente porque tiene que venir, pero que no busca cambiar de vida. Señor, si soy ese cerdito que se escapa de vez en cuando y se revuelca en el barro, hoy necesito que cambies mi corazón. Hoy vengo a entregarte mi vida. Levanta tus manos y dile: Señor, perdóname, perdóname. Haz un milagro en mí. Haz que tu Espíritu Santo cambie mi corazón en este tiempo y ayúdame a seguir adelante. Hoy quiero cerrar las puertas. Hoy quiero cerrar las puertas. Así que repite conmigo, porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. Y decimos: Señor Jesús, en esta noche vuelvo a tus pies. Vengo a pedirte que perdones mis pecados, que borres mis rebeliones y que cortes con la iniquidad en mi vida. Hoy vengo a pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que cierres todas las puertas que me arrastran al pecado. Hoy lo creo para justicia y hoy con mi corazón lo creo para salvación. Mientras antes existía la ley y en que la ley lo único que hacía era condenarte, Jesucristo vino a entregar su vida por ti y vino a entregarla por mí. Así de imperfectos como somos, vino a entregar su vida para hacernos vivir el mejor tiempo que podemos vivir, un tiempo de gracia. Porque no somos salvos por obra, no porque sea pastor voy a ser salvo, no porque haga obras de caridad voy a ser salvo. Soy salvo a través de Jesucristo, soy salvo a través de su gracia. Que tu gracia pueda envolverte en esta noche. ¿Qué te parece si juntos adoramos a Dios y le decimos: gracias, papá, gracias por ayudarnos a volver a tus pies una vez más? Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Traigo mi corazón delante de ti. Traigo mi perfume, hoy te quiero ungir. Aleluya, te adoramos, Señor. Delante de ti beso tus pies, delante de todos. No importa lo que pensaras de mí, beso tus pies, delante de todos. Solo quiero verte sonreír, Jesús.
corazón te canta, quiero ser íntimo. Y yo sé que tú no tienes favoritos. Mi corazón te canta, quiero ser íntimo. Hoy beso tus pies delante de todo. No importa lo que pensar de mí. Beso tus pies delante de todo. Solo quiero verte sonreír. Si necesitas oración, yo te invito a que pases aquí al frente. Hay una atmósfera de gloria aquí adelante. El altar fue abierto, así que si quieres simplemente adorar a Dios aquí adelante, ven, pasa. Si quieres que te ministremos en esta noche,